Hola chicos, ¿cómo están? Me complace presentarles el primer episodio de esta nueva serie que estoy haciendo en colaboración con YouTube y su programa que se llama Creators for Change. Como saben, me nombraron embajadora de este programa, básicamente en México. Es una locura, no puedo creerlo. Y básicamente YouTube quiere empoderar y poner el reflector en esos creadores de contenido, en esas personas que están haciendo contenido, tratando de cambiar el mundo, tratando de poner algo positivo en el mundo, una semillita buena en el mundo. Así que bueno, yo decidí hacer esta serie como parte de contenido regular en mi canal. Va a ser una serie de videos diferentes. Vamos a estar platicando con personas de la comunidad LGBTIQ+, que estén haciendo un cambio en la sociedad, que tengan una historia de vida increíble y que necesiten compartirlo. Así que bueno, sin nada más que decir, bienvenidos al primer episodio. En esta época siento que tenemos demasiada información, tenemos el acceso a la información demasiado fácil. Todo está a una distancia de una búsqueda de Google. Pero aún así muchas dudas quedan sin resolverse, en especial cuando estamos hablando de sexualidad, que siempre ha sido un tema tabú. A pesar de que tenemos a mujeres desnudas en espectaculares y en videos musicales, y ya se habla acerca de homosexualidad, e inclusive hubo un boom este año acerca de todo lo que tuviera que ver con personas trans, pero aún así quedan dudas porque la gente no pregunta. Me he dado cuenta que incluso, aunque seas parte de la comunidad LGBTIQ+, realmente no sabes mucha información acerca de lo que le está pasando a tu vecino, a la letra de al lado. ¿Será que todavía no hay mucha información o simplemente no nos interesa? ¿Estaremos tan ocupados con nuestras propias vidas que a veces se nos olvida voltear hacia el otro lado? En este episodio nos enfocaremos especialmente en el tema trans, pero solo te vamos a tocar una pequeñita parte, lo demás lo voy a guardar para los demás episodios. No voy a mentirles, estoy un poco nerviosa de ver a Ofelia porque hace mucho que no hablo con ella. Con Ofelia voy a estar hablando acerca de cosas como cómo es transicionar en las redes sociales, cómo es hacerlo de manera tan pública. Ofelia ha estado también muy metida en redes sociales, se define a sí misma como la explicatriz porque está en Twitter, está en YouTube, está en todos lados. Voy a hablar con Ofelia acerca de temas que yo he notado que dentro de la comunidad pasan, como la misoginia. ¿Qué pasa dentro de la comunidad? Hay transfobia internalizada. La verdad es que la gran mayoría de los pedos que yo tengo por ser mujer trans ya los reduje a que son pedos que son por ser mujer. Sabes, no es por ser una vieja trans, es porque la neta la gente odia lo femenino, güey. De repente andan por la vida chicos gay diciendo, es que esa pasiva no sé qué, como si fuera algo malo. Cuando vives como vieja trans y además abiertamente trans, le das así como en el nervio a algunas personas que no están acostumbradas a eso. O sea, no saben que una puede andar por la vida y soy vieja trans y que no. Claro. Y entonces muchas personas chocan con eso. Del otro lado, por ejemplo, muchos chicos gay, unos me lo han confesado y entonces en eso digo, va, por lo menos. Pero me han dicho, es que tú me haces cuestionar si yo debía haber sido vieja. Wow. Entonces eso me hace sentirme inseguro. No tiene que ser el caso de siempre. Literal, hay chicos gay que odian lo femenino y se acabó, ¿no? Y yo soy el más macho, ¿no? Y no. Sí. Entonces también la escala que una quiera hacer así. Los momentos de discriminación dentro de la comunidad por lo general suelen ser momentos de invisibilización. Es de realmente no eres vieja trans. Sí. En su cabeza, por más que les digas, te van a ver como un güey que se super hormonizó y no sé, pues sigue siendo güey. Y entonces todavía me ha tocado ver a chicos gay que se agarran de sí, estoy con un trans y yo así de hey, pendejo. Sí. De hecho, hoy tuiteaba de esto y decía, a ver, cuando ustedes dicen los trans y un trans, están hablando de hombres trans. Miren la foto de Adrian Dowling, un hombre trans espectacularmente guapo, que no tiene nada que ver con esto. Personas trans han existido desde los tiempos antiguos, en culturas como en Asia, Egipto, en donde literalmente se consideraban a estas personas inclusive como guardianes especiales o como un tercer género. De hecho, en Egipto hubo una reina que después se volvió faraón y que se ponía una barba falsa y usaba la vestimenta de un hombre a pesar de que había nacido como mujer. Tanto en la India como en México tenemos este concepto de tercer género, de personas que adaptan un rol del género opuesto e inclusive utilizan ropa del género opuesto y son integrados completamente a la sociedad. En México se llaman las mushes. Crea en mí un poco de confusión saber que estas personas trans interpretaban un rol dentro de la sociedad, no eran juzgados e inclusive interpretaban roles dentro de la religión. Y ahora es como si hubiésemos borrado la historia y empezado desde cero. Esto que estamos pasando no se enseñó en la prepa, de hecho todavía no se enseña. Entonces hay gente que la neta no sabe, güey.
¿no? Y hay que saberle medir a eso. Pero por lo general en la comunidad, los casos de transfobia internalizada vienen de que la gente no está acostumbrada, uno, a ver una vieja trans abiertamente trans, porque no era así. Dos, a ver viejas empoderadas. Fíjate cómo hay una cantidad ridícula de mujeres exitosas que reciben una cantidad ridícula de hate en redes porque vieja exitosa. Cuando un güey está dragueado, no, mana, la loca, estás hermosa, no sé qué. Claro. Pero cuando eres trans es de y él, sí. Es de hey, está heavy. Así que yo creo que ya aprendieron cómo lidiar con personas en drag, pero nunca les ha tocado lidiar con gente trans. Y eso yo creo que también se debe a que la neta, si lo piensas, ¿a cuántas personas trans conoces de la secu? ¿Sabes? No, nadie. Güey. No, es que también somos nuevas, somos aliens y acabamos de llegar al planeta. Sí. Otro tema que toqué con Ofelia fue el odio en las redes sociales. ¿De dónde sale tanto? Yo trato de no sumergirme tanto en el mundo de los comentarios porque puedes llegar a encontrar muchísimos que no te van a gustar, y a pesar de que con el tiempo desarrollas esta coraza y esta protección con este tipo de comentarios, pues llegan a doler porque son demasiados. Es muchísima gente que está en tu contra, que no le caes bien. Inclusive esto puede llevarte a sentirte insegura de ti misma, a ver cosas que pues, a lo mejor tú no te has dado cuenta, a lo mejor que ni existen, e inclusive deprimirte un poco. A ti te ve mucha gente como del ámbito muy mainstream, que yo no, yo todavía sigo entre la comunidad. Entonces mucha gente que me consume y me ve, pues como que ya está más empapada del tema. Tú te topas con gente que en su vida han visto a una persona espectacularmente trans. Tú estás lidiando también con gente dándose un choque así contra la pared de ¿qué? ¿Alguien puede cambiar de género? ¿Qué? ¿No? O sea, sí lo hacen por hate, pero de paso también para ganarse unos likes y retweets, porque las redes sociales fomentan eso. Y hater más aferrado, y esto fue como en el 2015, me escribía fácil todos los días hate, así fácil. Y si no, si saltaba un día, el otro me escribía 2 mensajes de hate para compensar, ¿no? Y un día, ¿cómo crees que me lo topé en una casa de transformación? Fue un evento en Club Rochelle y ahí está, trasvestida. Y yo sí que pedí, me dice, es que tú me enseñaste a que sí puedo salir del closet. Y ay, no mames, güey. Ay, Jesús. Sí, es de, hey, pendejo, pendeja ahora, ¿no? En últimas entiendo que las redes sacan lo peor de la gente, casi, como también sacan cosas muy buenas de la gente. Es que el peor es que no las puedes dividir, pero sí hay gente que se pone muy pendeja con tal de demostrar que se puede poner pendeja. Fin. A pesar de que yo no lo parezca, soy una persona súper romántica y me encanta saber de las historias románticas de otras personas, en especial de la vida amorosa de las personas trans. Como yo, mujer trans, he vivido mi experiencia de alguna forma, pero me interesa siempre saber cómo lo viven otras personas trans, cómo es tener una cita, cómo es tener una relación. ¿Es fácil salir con alguien? ¿Es fácil decirle a esa persona que eres trans? ¿Sales con hombres? ¿Sales con mujeres? ¿Sales con los dos? La sexualidad humana es algo muy complejo y es muy fluido también. Mucha gente se sorprende porque puede ser una mujer trans que seas lesbiana o bisexual, o puede ser un hombre trans que seas gay o bisexual también. No les voy a mentir, yo cuando estaba iniciando mi transición y conocí a mi primera amiga trans, ella también era lesbiana. Entonces a mí me sacó de onda porque decía, ¿cómo? Pero es que a mí me gustan los hombres. Después entendí que una cosa es quién eres y otra cosa es con quién te vas a la cama. Además que tú y yo tenemos un tema un poquito más enredado con eso, y es que tú y yo somos viejas trans de las noticias. Entonces, para rematar, tenemos que lidiar con güeyes que todo el mundo se va a enterar eventualmente, ¿no? Y más les vale estar muy seguros, o en mi caso seguras, porque pues entonces sí, para no más para decirlo para la cámara, soy una vieja trans lesbiana. Las viejas lesbianas tienen mucha más confianza con las diversidades, están más dispuestas a jugarle, ir, venir, y hasta le encuentran un gozo de wow, no manches, porque la última es que el cuento de el tema de los genitales cuando eres trans es que pues, no es exactamente un pene, ¿no? Alguien me decía, lo que tienes ahí es una pena. En su momento experimenté, estuve viendo chicos, fue un real desastre, tanto por mí, por mi falta de confianza en ese entonces, como por ellos también, porque literal sí, una vez salí con un güey que de plano me dices que me da pena que nos vean juntos. Y yo no mames, güey, no. Tengo una historia por ahí de una exnovia que cuando salió conmigo, varias amigas lesbianas le dejaron de hablar porque perdió su pedigrí, porque se acostó con una persona con pene, no mames. Entonces eso también está un poquito de huevo escuchar eso. Una mujer es alguien que se vea como mujer y es de qué eso es misógino. Una mujer no son sus genitales. El tema de salir con otras personas trans es súper divertido
Y no, porque de repente todo el día solo hablas de ser trans. Sí. No es como si no es suficiente mis pedos, sino que ahora son tus pedos, ¿no? El tema de ver gente trans es, yo creo que es donde más experimentas como desde lo de cuerpo y sexual, porque entonces ambas personas, los chicos trans en particular, son muy divertidos porque están muy llenos de energía. Las chicas trans traen mucha curiosidad, entonces eso es muy divertido. No, todo se reduce a ese pedo justo de con quién vas a salir, con gente que no tenga pedos, Sí, ¿no? Y ya. Entonces, si estás con alguien que no tenga pedos, no hay pedos, güey. Finalmente, creo que lo más importante que todos debemos recordar es que todos somos seres humanos. Todos venimos del mismo lugar. Todos queremos dar amor y recibir amor. Todos queremos atención. Todos queremos justicia. Siento que esta constante lucha por derechos, por ser entendidos, por tener atención, a veces nos distancia de que todos somos humanos. Nos distanciamos del uno del otro, sin importar raza, género, religión, identidad de género. Se nos olvida que no nos define la raza, no nos define el género, no nos define la orientación sexual. Somos humanos y la diversidad es lo que hace que este mundo sea algo divertido y que valga la pena también explorarnos y conocernos.